es cómo evaluamos la pared abdominal, las diferentes capas de la pared abdominal. Este es el nivel del epigastrio subsifoideo. Vemos que tenemos tejido grasa, tejido celular subcutáneo, fascia de Camper y escarpa, que pueden ser muy prominentes y pueden ser ecogénicos y confundirnos en algunos casos. Tenemos la parte medial del músculo recto abdominal derecho, la parte medial del recto abdominal izquierdo, la línea alba, y ustedes pueden ver en la área subsifoidea la grasa preperitoneal muy prominente, ¿sí? Y podemos tener fascias transversales y peritoneo, que pueden ser también muy prominentes y pueden observarse muy bien. En este video podemos ver la misma zona, pero ya un poco más dinámico, ¿sí? Cómo es que evaluamos la pared abdominal, cómo se pueden ver las diferentes capas de la pared abdominal. Esto a nivel del epigastrio subsifoideo. Nosotros de manera habitual realizamos la evaluación de la separación de los músculos rectos abdominales, la parte medial de los músculos rectos abdominales, para determinar si hay o no presencia de diástasis de recto. ¿Sí? Sabemos cómo es que se da la clasificación de la diástasis, W1, menos de 3, más de 3, de 3 a 5 y de mayor de 5 centímetros, M1, M2, hasta M5. Esto es lo que nosotros vamos a observar si nosotros colocamos nuestro transductor en la parte que les mencioné, subsifoidea. Eso es lo que vamos a ver. Observen la distribución de la grasa preperitoneal, la fascia transversal y peritoneo, una prominente grasa preperitoneal. Podemos ver los músculos. Aquí, en esta zona es donde realizamos la medición, como lo vamos a ver más adelante, de la diástasis de recto a ese nivel. Si nosotros colocamos nuestro transductor un poco más abajo, lo que vamos a encontrar es esto. Ubicamos primero el músculo recto abdominal derecho, luego el recto abdominal izquierdo, estamos en la región umbilical y aquí nosotros vamos a realizar las diferentes tipos de maniobras para ubicar lo que es para descartar hernias a este nivel. Y observen cómo va disminuyendo la proporción de la grasa preperitoneal. Y si lo colocamos el transductor en la parte más baja, infraumbilical, podemos ver que los músculos casi se fusionan y el tejido o la grasa preperitoneal es bien mínima. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta para evaluar nuestros pacientes en la línea media o descartar diástasis de recto. De manera habitual, nosotros realizamos esta maniobra, que es la movilización de el transductor de la parte del epigastrio hacia la región umbilical. Esto para descartar hernias a este nivel. Hemos tenido muchas sorpresas en algunas ocasiones que hemos encontrado hernias muy poco perceptibles. Incluso no, la tomografía no las menciona en algunos casos. Podemos evaluar la parte muscular, ¿sí? Si nosotros hacemos un rastreo hacia lateral, podemos evaluar claramente los músculos de la pared lateral del abdomen. Esto generalmente lo hacemos en la primera consulta con todos nuestros pacientes, como lo vamos a ver más adelante, los 10 pasos que nosotros realizamos para evaluar la pared abdominal. ¿Sí? Podemos evaluar claramente los músculos de la pared lateral del abdomen, complejo lateral del abdomen, y observen la fascia escarpa. La fascia escarpa sí puede confundir con una parte muscular. Sabemos que se alarga en toda la pared abdominal. Eso es lo único que nos da, que nos ayuda a diferenciar si, si, si no es músculo o no, pero sí en algún punto puede confundirnos. Así que recomiendo tomarlo en cuenta para sus evaluaciones de la pared abdominal. La parte vascular es bien importante y les presento esta imagen, ¿sí? Vemos acá, este es una recto abdominal izquierdo, vemos cómo los músculos, el músculo recto abdominal y hacia lateral se ve los vasos epigástricos, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, la relación del músculo recto abdominal con los vasos epigástricos, ¿sí? Para evaluar el área inguinal. Es importante saber, tenemos que saber que la parte la distribución de los nervios va entre el músculo oblicuo interno y el transverso, y esto nos sirve para
realizar bloqueos analgésicos de la pared abdominal, como lo vemos acá. Entonces, todo esto se los describo para más adelante explicarles cómo lo utilizamos con los pacientes ya en nuestro día a día de forma dinámica, en tiempo real. Observen la separación del complejo del plano del transverso en este caso. La evaluación dinámica de la pared abdominal está descrita de diferentes formas, ¿sí? No hay un estándar de cómo realizar una evaluación ultrasonográfica de la pared abdominal, pero sí está claro que una evaluación dinámica de la pared abdominal puede darnos muy buena sensibilidad y especificidad a la hora de evaluar una pared abdominal, sobre todo cuando hay algunas ocasiones que son áreas muy pequeñas que puede incluso, dependiendo de quién opera el ultrasonido, incluso tener más sensibilidad que la tomografía, en algunos casos. Perdón, acá está lloviendo fuerte. Tenemos que, esta es la forma en que nosotros realizamos de manera habitual con todos nuestros pacientes, ¿sí? En la primera consulta, estos son los pasos que nosotros seguimos para evaluar la pared abdominal. Y lo podemos hacer de forma dinámica, lo podemos movilizar al paciente, podemos ponerlo de pie, podemos hacerlo que realice maniobras de valsalva de diferente tipo. Entonces, realizamos el paso uno. Nosotros como paso uno de nuestra evaluación son 10 pasos. En nuestro paso uno evaluamos a nivel de la región subsifoidea, cerca del epigastrio, lo que es el músculo recto abdominal derecho y el músculo recto abdominal izquierdo. Vemos las características de los músculos. Si es posible, se realiza una medición dependiendo del tamaño del músculo. Sabemos que no va a ser, no se puede cubrir con el transductor, pero valoramos estos músculos a nivel del epigastrio en los pasos uno y 2. Nuestros pasos 3 es la evaluación de la diástasis de rectos a ese nivel, a nivel del epigastrio. O sea que evaluamos y ubicamos el borde medial del músculo recto abdominal derecho y el músculo recto abdominal izquierdo, y ahí ponemos, eh, congelamos la imagen y ahí es donde realizamos la medición. Una de nuestras mediciones de la diástasis de recto. Y el paso 3 extendido para nosotros es el descenso del transductor desde la región subsifoidea hacia la región umbilical. Acá podemos, dependiendo de algunos momentos, podemos detenernos y realizar una medición, si lo consideramos necesario, de la diástasis de los rectos abdominales. El paso 4 y 5 es la evaluación a nivel de la región umbilical. Evaluamos es la evaluación del músculo recto abdominal derecho y el recto abdominal izquierdo. Esto lo hacemos de manera habitual en la primera visita de nuestro paciente. En el consultorio evaluamos completamente la pared abdominal en el paso 4 y 5. Y acá es donde, si hay hernias en la línea media, nosotros hacemos si tenemos visión extendida en nuestro ultrasonido, realizamos una visión extendida y esto nos puede dar un panorama de cómo es la hernia, ¿sí? Luego les comparto una visión. El paso 6 es la evaluación de la cicatriz umbilical y medición de la diástasis a ese nivel. Entonces, ubicamos el músculo recto abdominal derecho, el recto abdominal izquierdo, el borde medial de ambos músculos, y ahí luego nos ubicamos en la cicatriz umbilical y realizamos las maniobras que sean necesarias, muy sutiles, para determinar si hay o no hernias a ese nivel. Ese es nuestro paso 6. El paso 7 es evaluar el área del complejo lateral de la pared abdominal, ¿sí? Nos ubicamos cerca de la región umbilical y nos vamos hacia lateral, ¿sí? A ubicar, vamos a ver acá la línea semilunar, ya la vamos a ver, acá la línea semilunar. Y luego los músculos de la pared lateral del abdomen. Acá, en este punto, nosotros realizamos 4 mediciones. Realizamos medición del panículo graso, realizamos la medición de el grosor de los músculos de la pared lateral del abdomen, realizamos la medición de la piel hasta el músculo transverso abdominal para decidir en algunos casos cuánto vamos a introducir la aguja para a la hora de que infiltramos toxina botulínica, y también realizamos una medición
de la piel hacia el plano del transverso, para justo ubicar la distancia que vamos a introducir nuestra aguja para el bloqueo del plano del transverso, como lo vamos a ver en este paso 8, que es a nivel de los músculos del paquete lateral del lado izquierdo, ¿sí? Lo realizamos, el paso 8 es el lado izquierdo, vemos cómo eh, podemos ubicar los músculos de la pared lateral y acá realizamos también medición del el panículo graso, la medición del grosor de los músculos de la pared lateral e incluso la medición del grosor de los músculos de la pared lateral es tan dinámico el ultrasonido que nos permite incluso, podemos evaluar la evolución del efecto de la toxina botulínica en la medida va pasando el tiempo y vemos cómo disminuye el grosor de los músculos de la pared lateral. Acá podemos saber, con el ultrasonido podemos ubicar el músculo transverso abdominal y vemos cuánto puede avanzar por detrás del músculo recto abdominal. Esto lo podemos hacer incluso transquirúrgico y esto nos puede servir para cuando planeamos una separación posterior de componentes e incluso eh, puede ayudarnos también con la ubicación del músculo de la aponeurosis del oblicuo externo y podemos incluso marcar la aponeurosis del oblicuo externo para una posible separación anterior de componentes, incluso endoscópica, como lo menciona recientemente el doctor Jorge Daes en un artículo muy bonito que él comparte de la utilización de separación endoscópica de componentes con sus indicaciones y menciona que puede utilizarse el ultrasonido para ubicar lo que es la línea semilunar y dónde se va a realizar el corte para una separación anterior de componentes endoscópica. Y es lo que les mencionaba acá. Eso puede ser dinámico, podemos incluso marcarlo en el transoperatorio, eso nos puede dar una visión muy clara. Sabemos que tenemos la tomografía, ya vamos a hablar de ella, pero el ultrasonido puede ser muy dinámico transoperatorio para evaluar también y ubicar e incluso señalizar dónde podemos ubicar adecuadamente. Esto es en el paso 8. El paso 9, esto es, vamos hacia el área inguinal. Observen el transductor, el movimiento del transductor. Vamos hacia lateral. Vamos moviendo el transductor hacia lateral, desde el ombligo hacia la parte lateral. Ahí vamos a ubicar los vasos epigástricos. Y luego de ubicar los vasos epigástricos, entonces nosotros descendemos un poco más y vamos a ver los vasos ilíacos. ¿Sí? Y esto, ya les voy a mostrar acá, es el punto clave acá. Observen, este es el área inguinal derecha. Ya vamos a ver, vemos los vasos epigástricos, ¿sí? Una arteria, dos venas. Y esto lo podemos ver en la parte quirúrgica. Y acá, justo, si vemos los vasos ilíacos, este es el punto exacto del anillo inguinal interno. Y aquí vamos a determinar si una hernia inguinal es directa o indirecta, ¿sí? Ese es otro tema que pues, podemos tratar también. El paso 10, acá vemos el área inguinal izquierda. Acá vemos cómo vamos hacia lateral. Si ustedes recuerdan la imagen que les mostré de la relación del recto con los epigástricos, vemos acá cómo es que podemos ubicar los vasos epigástricos en la parte lateral del músculo recto abdominal, ¿sí? Tenemos los vasos epigástricos y si descendemos un poco más, vamos a ver y aplicamos Doppler de color, podemos ubicar los vasos ilíacos, ¿sí? Vamos a ver acá. Y este es el punto exacto del anillo inguinal interno, como lo vamos a ver acá cuando ya ubicamos los vasos ilíacos. Observen. Este es el punto exacto del anillo inguinal interno. Acá podemos nosotros determinar si hay hernias inguinales indirectas o directas. ¿Sí? Y ahora les muestro un área inguinal izquierda normal. Vemos acá lo que son el músculo recto abdominal, vemos los vasos epigástricos y vamos a ver luego los vasos ilíacos. Acá, ¿sí? Esto es una área
un anillo inguinal interno izquierdo. Ahora les muestro lo que es una hernia inguinal indirecta izquierda, ¿sí? Vemos acá los músculos, los vasos epigástricos y los vasos ilíacos y vemos cómo se da la separación de más de 4 milímetros, ¿sí? Y vemos que algo protruye a través de esa zona. Esta es una hernia inguinal indirecta izquierda. Claramente la podemos ver. Si aplicamos Doppler de color es más fácil ubicar los vasos, pero acá se pueden ver muy bien. La vista panorámica, ¿para qué nos sirve? La vista panorámica, en algunos equipos de ultrasonido existe la vista panorámica y esto nos ayuda mucho. Por ejemplo, para el índice de Carbonell, aunque nosotros no podamos realizar una medida exacta de lo que es eh, el diámetro del defecto y del músculo recto, por lo menos la visión extendida nos puede dar una vista panorámica, nos puede dar para un equipo de paraabdominal o el cirujano de paraabdominal con cierta experiencia, puede por lo menos tener una idea de la separación de los músculos rectos abdominales y del diámetro del defecto herniario y hacer un análisis de una posible necesidad de separación de componentes. Esto con ultrasonido. Nosotros también lo ocupamos para la aplicación de toxina botulínica de manera rutinaria, lo hacemos así, no realizamos la aplicación de toxina botulínica a ciegas o solo con visión tomográfica, preferimos hacerlo de manera específica con el uso del ultrasonido. Estos son nuestros puntos de referencia, aunque eh, sabemos que pueden estar más laterales y ahora lo que hacemos es que con el ultrasonido ubicamos dónde está el paquete muscular lateral con el ultrasonido, podemos ubicarlo y ahí, en ese punto, decidimos o ubicamos los 5 puntos en los que vamos a colocarlo, ¿sí? Y lo hacemos tal cual lo ven en la imagen. Aplicamos los 3 grupos musculares la toxina botulínica. El ultrasonido nos permite, sabemos que hay hernias que están muy lateralizados los músculos y los puntos de reparo habituales para colocar la toxina no pueden estar ahí, puede que estemos colocando en el músculo recto abdominal. Por tal razón, nosotros preferimos utilizar el ultrasonido para incluso ubicar los músculos laterales y ahí, entonces, cuando los ubicamos, entonces ahí decidimos los 5 puntos, primero 3 más mediales y luego 2 laterales, para colocar la toxina botulínica. Para eso nos sirve también muchísimo el ultrasonido. Esto es cortesía del doctor Gabriel González de Colombia. Observen la aplicación de toxina botulínica en la pared lateral, ¿sí? El músculo transverso, oblicuo externo y oblicuo interno, ¿sí? Esto es la imagen de la derecha, es un simulador de pared abdominal que hemos creado y con el que brindamos los cursos acá en El Salvador. Observen, no hay mucha diferencia. Observen, estamos entrando, viene la aguja, ¿sí? Nosotros preferimos esta manera de colocar la toxina porque se ve claramente la aguja. Entonces vemos el músculo transverso abdominal y simulamos la colocación en los 3 grupos musculares. Ya les hablo más adelante un poco de lo que hacemos acá en los cursos. También nosotros aplicamos toxina neumoperitoneo progresivo. Nosotros hacemos eco guiado en el consultorio. No utilizamos radiología intervencionista, lo hacemos nosotros mismos en el consultorio, obviamente con las medidas de asepsia antisepsia. Utilizamos generalmente el punto de Palmer y el ultrasonido nos permite ubicar si hay utilizamos transductor convexo y transductor lineal para ubicar si hay asas intestinales cerca. Podemos evaluar el descenso, observen la aguja, la podemos ubicar adecuadamente, podemos ver cómo la columna de líquido desciende la columna de líquido en la aguja de Veres y esto también lo podemos ver de manera ecoguiada. Sí, ya sabemos que estamos en la cavidad abdominal. Esto nos da la confianza, el ultrasonido, de que podemos realizar la remoción de la parte media de la aguja de Veres y colocar nuestro catéter bajo técnica de Selby. Para eso nos sirve también el ultrasonido, para eso lo ocupamos mucho. Bloqueos analgésicos de manera rutinaria. Todos nuestros pacientes de hernia compleja inguinal, le realizamos bloqueos analgésicos de la pared abdominal. Los que les presento acá es un bloqueo TAP, ¿sí? Todos nuestros pacientes realizamos un bloqueo TAP. Generalmente manejamos hernias complejas, muy grandes. Observen cómo se desplaza adecuadamente el plano del transverso
y esto le ayuda muchísimo a los pacientes. Menor uso de opioides, menor dolor, mucho menos dolor en nuestros pacientes. Hemos visto considerablemente mejoría y para eso nos sirve el ultrasonido de manera habitual. Esto también en el área inguinal aplicamos en los pacientes tenemos hernias complejas también inguinales y realizamos bloqueos analgésicos de la pared abdominal. Esto es cortesía del doctor Héctor Valenzuela. Vemos en un área inguinal izquierda, vemos el nervio iliohipogástrico, ¿sí? El nervio ilioinguinal, y observen, si ustedes se ubican la espina ilíaca superior, observen que el nervio ilioinguinal es el primero en aparecer y luego el ilio hipogástrico es el segundo en aparecer en relación a la espina ilíaca superior y el nervio genitofemoral. ¿Sí? Claramente se pueden ver acá en este video, muy bonito que me compartió Héctor Valenzuela. ¿Qué es lo que vemos? Esto es en el área inguinal derecha, ¿sí? Vemos la espina ilíaca superior, músculo oblicuo interno y oblicuo y músculo transverso. Observen que claramente se pueden observar como unos pequeños eh, abultamientos o tumulitos acá, tanto el ilio inguinal como el ilio hipogástrico, ¿sí? Entonces, esto es importante y nos puede servir de mucho para evaluar a nuestro paciente y nosotros lo hacemos de manera habitual. ¿Qué hacemos? Bloqueos analgésicos también, como lo vemos acá, ¿sí? Bloqueos analgésicos del área inguinal. Evaluamos complicaciones. Todos nuestros pacientes que nosotros los evaluamos, nosotros los vemos a la semana, a los 2 días, 3 días, a la semana, a los 15 días, cuando retiramos puntos, nosotros les damos seguimiento y evaluamos cada uno de ellos en el consultorio. En este caso, el paciente presentaba un hematoma, una hernia escrotal gigante, presentaba un hematoma y pues el ultrasonido nos permite en el consultorio al lado del paciente no necesitamos mayor estudio o un radiólogo al lado, sino que nosotros podemos evaluar complicaciones de la pared abdominal. Seromas. Generalmente nosotros dejamos drenaje y decidimos quitar los drenos evaluando ultrasonográficamente también, aparte de los menos de 30 ml diarios, también nosotros realizamos un rastreo ultrasonográfico para evaluar si hay presencia de líquido y las características e incluso podemos señalizar el seroma y al control subsiguiente con el paciente podemos nosotros lo registramos en nuestro expediente clínico y podemos nosotros determinar anatómicamente dónde está ubicado la mayor cantidad de líquido y ahí lo vamos a buscar y podemos incluso realizar mediciones para determinar si va disminuyendo o se mantiene o va aumentando. Entonces, esto es bien importante y esto lo podemos hacer al lado del paciente en tiempo real, incluso de pie, lo podemos hacer de manera habitual. ¿Qué hacemos nosotros? Esto, innovación en simulación de pared abdominal, en, pues diseñé un ultrasonido, un simulador de pared abdominal. Esto nos permite al equipo de colegas que me ayudan con el curso, observen el músculo recto abdominal, el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Esto nos permite compartir con colegas cómo se realiza la colocación de toxina, cómo se aplica el neumoperitoneo y cómo se realiza los bloqueos analgésicos de la pared abdominal. Observen, esto es en imagen del simulador, cómo nosotros compartimos y cómo enseñamos la colocación de toxina botulínica ecoguiada, cómo orientar la aguja, cómo ubicar los músculos, cómo hacer la medición de los músculos, todo eso le mostramos acá, cómo ubicar el plano del transverso, todo eso se puede hacer en este simulador. E incluso podemos hacer lo que es la colocación ecoguiada de catéter de neumoperitoneo. Observen, incluso simulamos el descenso de la columna de líquido al penetrar a la cavidad abdominal. Y eso lo podemos hacer ecoguiado. Hace 2 semanas, sí, terminamos nuestro curso en el cual les mostramos a los colegas, hablamos mucho de hernia compleja, nos visitaron de 10 países de Latinoamérica, nos visitó el doctor Juan Carlos Mayagoite, el doctor Tomás Ibarra, el doctor Gabriel Arevalo, el doctor Juan David, que estuvo de manera virtual, pero todos se fueron muy contentos de que les compartimos ese tipo de técnicas.
Ahora, esto es lo que nosotros hacemos de manera habitual con el ultrasonido. Ahora les voy a hablar un poco lo que hacemos con la parte de tomografía computarizada. Bueno, el uso de modalidades diagnósticas usualmente incrementa el diagnóstico y la prevalencia de hernias institucionales en comparación del examen físico. Obviamente, vamos a ver acá, les traigo muchas imágenes de cómo vamos a ver la tomografía, cómo da un mayor valor que el examen físico a la hora de evaluar las hernias. La tomografía proporciona un diagnóstico más preciso. ¿Cuáles son las indicaciones de acuerdo de la tomografía para confirmar diagnóstico en algunos casos, para preparar al paciente, para explicarle al paciente lo que es lo complejo que es su hernia, preparar al paciente, planear separación de componentes, postraumática, obesos o evaluar complicaciones? En el libro del doctor Yuri Novinsky se menciona que la tomografía se indica en grandes, recurrentes, complejas, con preparación preoperatoria previa. Todo eso lo vamos a ver acá. Nosotros de manera habitual no usamos material de contraste y eso también está descrito por múltiples estudios e investigaciones en lo cual no es necesario el uso de material de contraste arterial si se sospecha un sangrado, venoso si se sospecha isquemia o algún absceso, ¿sí? Pero de manera habitual no utilizamos material de contraste. En Valsalva, claro, nosotros recomendamos el uso de la maniobra de Valsalva. En este estudio se hablaron 100 pacientes con tomografía computarizada multidetector y el diámetro anteroposterior aumenta 1.33 centímetros y el diámetro traverso 0.66 centímetros. Así tenemos sin Valsalva y con Valsalva. Sin Valsalva, con Valsalva. Sin Valsalva y con Valsalva. Una exploración simple obtenida en Valsalva es suficiente para detectar el 100% de las hernias de la pared abdominal identificadas en tomografía computarizada. O sea, nosotros sí recomendamos el uso de Valsalva. La anatomía normal. Es importante tener claro nuestro conocimiento anatómico del libro y al mismo tiempo lo que es las características anatómicas normales de la pared abdominal. ¿Sí? Es decir, cómo es la distribución de la grasa, cómo van los músculos, la separación entre los músculos, dónde ubicar los músculos, todo eso lo vamos a ver acá. Se han descrito múltiples formas de describir una tomografía de pared abdominal para el cirujano de pared abdominal, pero en realidad un reporte ultrasonográfico con todo lo que nosotros como cirujanos de pared necesitamos sería demasiado extenso para un radiólogo. Entonces, en este estudio de los colegas de Brasil, e incluso participó el doctor Eric Pauli de Estados Unidos, ellos describen cuatro puntos importantes que debe de tener un reporte radiológico. Hablan del defecto, las características del defecto, el contenido, las características del contenido, hablan de la separación de componentes, hablan de las características de la musculatura, los diámetros y de los eventos previos. Vamos a ver un poco lo que es en las características investigar en una tomografía. Importante si está en la línea media, si son laterales, ocultas, ¿sí? La distancia para nosotros es muy importante. La evaluación de la distancia del apéndice cifoide, la distancia del defecto a la sínfisis del pubis y la distancia de los rebordes óseos. Más adelante les explico por qué. El contenido, observen esa tomografía, ¿sí? ¿Qué nos pasó? A pesar de que ya teníamos visión adecuada de la tomografía, al hacer la incisión, 1 milímetro, 2 milímetros de hoja de bisturí, observen lo que nos pasó. ¿Sí? Esto nos pasó. Y a pesar de que somos muy cuidadosos de penetrar o entrar a la cavidad en el área, la tomografía nos permite ubicar el sitio, mejor sitio para entrar a la cavidad abdominal, es decir, un sitio en el que no solo esté piel e intestino, sino un sitio en el que podamos encontrar cierta cantidad de grasa y ahí podemos llegar poco a poco hasta la cavidad abdominal y luego ir separando para ubicar adecuadamente y separar adecuadamente adherencias y evitar este tipo de lesiones. ¿Sí? Entonces, la tomografía es muy importante para tener un panorama muy claro de lo que es el contenido y no dañar o prepararnos para un posible daño. Vemos el hígado, la vejiga, vemos el epiplón, la ubicación de los músculos, tanto como la parte ultrasonográfica, la parte tomográfica nos ayuda muchísimo, ¿sí? A la hora de evaluar completamente cómo es que se
están ubicados los músculos de la pared lateral del abdomen en relación al músculo recto abdominal. Y si planeamos una separación de componentes, podemos, en las diferentes zonas de la pared abdominal, podemos ubicar dónde está o qué tanto, de acuerdo a la zona, qué tanto avanza el músculo transverso abdominal detrás del recto abdominal, y así en la cirugía nosotros tener una idea de cómo evitar la lesión del paquete vascular y nervioso, ¿sí? Que es un punto clave, importante en el momento de realizar nuestra separación posterior de componentes. Podemos evaluar la pérdida total o parcial de los músculos, ¿sí? Músculos residuales, delgados y atróficos. Observen acá. Podemos evaluar la distancia de los músculos de la pared lateral del abdomen, ¿sí? Tomográficamente. Esto es, el doctor Tomás Ibarra utiliza una medición tomográfica para decidir la cantidad de toxina botulínica que va a aplicar a sus pacientes, ¿sí? Dependiendo del grosor de los músculos de la pared lateral del abdomen. E incluso usa la medición tomográfica de la piel hacia los músculos de la pared lateral del abdomen para decidir cuánto va a introducir su aguja para aplicar la toxina botulínica. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es muy importante para evaluar la parte muscular. Y ahora, perdón, pueden ver en esa tomografía cómo la parte lateral derecha, cómo están atróficos los músculos y incluso se ve la protrusión del hígado. Evidencia de cirugías previas, podemos evaluar las mallas, ¿sí? Tucker, todo eso lo podemos ver. Complicaciones, ¿sí? Obstrucción intestinal. Esto nos sirve muchísimo a la tomografía. Aconsejamos que todo paciente que se le sospeche una obstrucción intestinal, bueno, debe llevar una tomografía, incluso buscar en áreas que no nos pueden, que habitualmente se nos pueden pasar al examen físico, pero buscar en el área inguinal algunos signos de obstrucción o áreas de obstrucción. Para eso nos sirve. Observen esto. Hay muchos signos radiológicos, tomográficos que nos pueden servir en el momento de una emergencia, ¿sí? Gas, el signo de la llanta, todo eso nos pueden servir. Edema de las asas intestinales, compromiso vascular. Después de las adherencias, las hernias causan el 10 al 15% de los casos de obstrucción de intestino delgado. Como cirujanos de pared abdominal, tenemos la obligación de evaluar completamente los cortes eh, tomográficos de cada uno de nuestros pacientes, tanto axial, coronal y sagital. Esto nos va a dar un panorama muy claro de lo que es nuestra hernia y cómo nos vamos a preparar para tratar a este paciente. Incluso algunas sorpresas que vamos a ver más adelante. Mediciones preoperatorias. El ancho del defecto herniario, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Eh, Hay una medición que nosotros hacemos que es muy valiosa y nos ha dado muchas muy buenas lecciones, que es la medición del ancho de los músculos rectos abdominales. Esta medición para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a ella hemos decidido que es lo único que vamos a disecar después del borde herniario, la aponeurosis sana. Lo que vamos a disecar es justo esa medida. ¿Por qué? Porque después de eso, el tejido graso o la grasa del celular subcutáneo, ahí, justo hasta ahí, vamos a encontrar la línea celular. No tenemos que extendernos más. Igual al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, hasta ahí sabemos que nos vamos a extender y esa medición nos permite justo hacer justo eso. Hasta ahí llegar y ya sabemos que ahí vamos a llegar a la línea semilunar y ahí vamos a hacer en este caso, una separación, en los casos de separación anterior de componentes. Ahí vamos a llegar, no nos extendemos más porque antes nos extendíamos más de este punto y sufríamos este tipo de complicaciones. Entonces, lo cual hemos disminuido considerablemente tomando en cuenta esa medición, ese punto clave. La distancia del borde de la hernia hasta el sifoides, del borde de la hernia o de la sífisis del pubis, son puntos clave. Podemos hacer y realizamos en algunos casos nuestra propia reconstrucción tomográfica de la pared abdominal y esto nos permite evaluar los músculos involucrados
las características de la hernia, el contenido, ¿sí? Todo eso es bien importante y lo podemos hacer nosotros como cirujanos de pared abdominal. No todos los radiólogos hacen esto. Tiene que estar en su equipo de trabajo un radiólogo muy dedicado a la pared abdominal para dar ese tipo de reconstrucción. Tomografía en el control inicial, igual que el ultrasonido, la tomografía en el control inicial nos sirve para esto. Vamos a evaluar las características de la pared abdominal y vamos a determinar si vamos a prehabilitar, cómo vamos a prehabilitar, qué características tiene la hernia, qué relación tiene con las prominencias óseas, ¿sí? Y el contenido y la relación del contenido graso con el saco herniario. Esta es una visión lateral. Esto es, generalmente nosotros llega nuestro paciente, lo evaluamos, le hacemos una historia clínica, examen físico y dejamos una tomografía. Esta es la primera tomografía que nosotros evaluamos y aquí, en esta tomografía, nosotros tomamos decisiones de cómo vamos a prehabilitar a los pacientes. Esta es una paciente nuestra que tenía una hernia paraostomal y una hernia perineal. Observen cómo la tomografía nos sirvió para identificar tanto la hernia, las características de la hernia paraostomal, como lo vemos acá, vemos la hernia paraostomal, ¿sí? Y de manera sorpresiva o incidental, también identificamos al lado derecho una hernia de Spiegel, como lo vamos a ver acá. Una hernia de Spiegel, la paciente está asintomática y vemos la hernia perineal, lo que vemos acá. Esto, una pausa acá, va. Lo que vemos acá es, esto nos sirvió muchísimo para la cirugía de la paciente. Observen la relación de el promontorio del sacro con el pubis. La vejiga urinaria avanza en la pared abdominal de manera normal en ella, ¿sí? Hacia casi la región umbilical. Si nosotros colocamos una malla que en esa zona, que por ejemplo llegue desde la sínfisis del pubis hasta el promontorio del sacro, es mentira, esa malla se va a desplazar. Entonces nosotros analizamos toda esta parte y este tipo de visualización nos permitió, eh, perdón, nos permitió evaluar cómo colocar a esta paciente la malla y la fijamos en el útero, ¿sí? Esta malla la fijamos en el útero, fue laparoscópico todo, ¿sí? Porque si no nos hubiera desplazado la malla el, eh, la vejiga urinaria. Esto es una de las reconstrucciones de la paciente, tanto la parostomal como el Spiegel y la región perineal. Este es otra de nuestros pacientes. Vemos que en el primer control observamos en esta primera tomografía que tomamos, podemos ver que sorpresivamente encontramos estos quistes hepáticos en una hernia con pérdida de dominio, ¿sí? Vemos un amplio defecto herniario, bueno, un pequeño defecto herniario para el volumen de la hernia, pero con pérdida de dominio. Pero observen cómo es lo que visualizamos, un hígado con múltiples quistes, que incluso fue necesario acá, eh, necesitamos el control con los colegas de cirugía hepatobiliar. Para esto nos sirve la primera tomografía. Incluso tuvimos un paciente que de manera incidental se le descubrió un enorme cálculo en la vejiga urinaria. Para esto nos sirve la tomografía en primer momento. Y en algunos casos realizamos evaluaciones de factores predictivos. Ese estudio muy bonito del doctor Salvatore Dosimo menciona 23 factores predictivos de hernia compleja. Predictivos. Esto nos va a servir muchísimo para evaluar, para hablar con nuestro paciente, ¿sí? El riesgo de una cirugía de emergencia por las características de la hernia, las características de la medición de la pérdida de dominio, evaluar el contenido graso, ¿sí? Tanto la grasa visceral, todo esto nos sirve para explicarle al paciente las complicaciones, valorar la necesidad de separación de componentes e incluso podemos evaluar eh, las características del músculo, ver si presenta sarcopenia o no,
y en base a eso nosotros decidir cómo vamos a preparar a nuestro paciente en el preoperatorio, si le vamos a dar preparación nutricional adecuada para disminuir el riesgo de complicaciones. Y, e incluso podemos disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares solamente con la preparación de con la evaluación adecuada de nuestra tomografía. Y si quisiéramos, podemos aplicar todos estos factores predictivos para explicarle al paciente, ok, mire, de acuerdo a su tomografía, usted tiene riesgo de esto y esto en el postoperatorio debido a lo que hemos encontrado, los hallazgos tomográficos que hemos encontrado. Entonces, no en todos realizamos los 23 factores predictivos, pero sí es bueno tomarlos en cuenta y para explicarle al paciente los riesgos de complicaciones que puede tener. Ese es un índice que se puede evaluar, parte de lo que aparece en este estudio. El otro, el reparo de emergencia, sí, en el que se mide ciertas características de la hernia y propias del paciente para determinar riesgo de complicaciones, la pérdida de dominio, esto es el score el índice de Tanaka, perdón, ¿sí? Para evaluar. El índice de low carbonel es parte de lo que nos ayudan a por lo menos tener una idea. No son específicos tomográficos para decidir si va a haber separación de componente o no, pero por lo menos ya nosotros tenemos una idea. Y esto lo podemos hacer muy bien con nuestra tomografía, la primera tomografía. El RIS es suficiente si la suma del ancho de los rectos es el doble del ancho del defecto, ¿sí? Vemos acá claramente que eh, se necesita separación de componentes. Este es nuestro algoritmo de manejo. Sé que es muy similar a otros de otros colegas, ¿sí? Pero es así como nosotros tomamos decisión. En una hernia incisional tomamos una tomografía. Si no hay pérdida de dominio, menos del 20%, entonces valoramos el diámetro, el ancho. Si es menos de 8 centímetros, no utilizamos técnicas adyuvantes. Si es más de 8 centímetros, utilizamos técnicas adyuvantes, utilizamos toxina botulínica un mes previo y luego vamos a la cirugía. Pero si hay pérdida de dominio más del 20%, utilizamos toxina botulínica un mes previo y luego neumoperitoneo progresivo 15 días antes de la cirugía y un día antes del procedimiento, después de completar la terapia del neumoperitoneo, realizamos una tomografía para tomar o planeación quirúrgica, que es lo que les muestro a continuación. Tomamos ya preparamos al paciente, ya vimos la tomografía, le indicamos toxina, neumo, lo que fuera necesario, fisioterapia, evaluación nutricional, eso todo. Un día previo a la cirugía, vamos y evaluamos la tomografía del paciente, ¿sí? Entonces, esto es para planear la cirugía. Hoy sí ya vamos a planear la cirugía. Para eso nos sirve la tomografía un día previo a la cirugía, ya cuando tenemos efecto toxina y neumo. Valoramos si ha funcionado muy bien, valoramos los músculos de la pared vertebral del abdomen, tomamos medición del defecto herniario. En este caso vemos que el paciente tiene una ostomía, valoramos si la ostomía está transrectal, no está transrectal, qué músculos están involucrados, la relación de las prominencias óseas, y así vamos a decidir qué tipo de fijación vamos a realizar. Perdón. Vemos acá una imagen lateral. Vemos la relación acá. Observen. Eso nos sirve muchísimo. Si tenemos buena pared arriba o por debajo del cifoide, si tenemos muy buena pared, por de arriba de la sífilis del pubis, si tenemos muy buena pared. Esto ya con esto ya nosotros vamos teniendo una idea de qué tipo de separación de componentes vamos a necesitar o nos puede servir en ese tipo de casos. Vemos otra visión, otra imagen, todos los cortes necesarios para tener una idea muy clara de lo que vamos a realizar a nuestro paciente. Y esto es un día previo a la cirugía, nos sentamos y evaluamos adecuadamente la pared abdominal, valoramos si funcionó adecuadamente el neumoperitoneum, si no funcionó, vamos y recolocamos, vamos con el apoyo de la comunidad de radiología intervencionista. Obviamente, no siempre terminamos por la colocación por ultrasonido, en algunos casos limitados nos hemos apoyado con radiología intervencionista. Las mediciones que les mencionaba es el ancho del defecto, el diámetro del músculo rectos abdominales, si hay buena pared arriba o subsifoidea y buena pared en la parte suprapúbica. Esto nos sirve muchísimo. En hernias laterales, perdón.
Aquí, vemos acá. En este caso, al hacer análisis muy cuidadoso de la tomografía, podemos ver que observen acá, es un segmento de la pared abdominal casi subsifoideo, subcostal, que se ha perdido la pared abdominal, pero después de ese segmento hacia abajo, encontramos que tenemos muy buena pared abdominal en el lado derecho, ¿sí? Eso es punto importante para nosotros para decidir qué técnica vamos a ocupar e incluso en este caso nos sirvió muchísimo la tomografía porque pudimos detectar de manera abordar a este paciente, ¿sí? Entonces, eso es importante. Acá nosotros podemos observar que eh, el borde de la hernia es el mismo, el mismo eh, parrilla costal. Entonces ahí no teníamos dónde fijar adecuadamente la malla y acá en este tipo de casos nosotros decidimos fijación transcostal para una adecuada, a pesar de que colocamos la malla preperitoneal y realizamos una separación posterior de componentes, acá nosotros realizamos fijación transcostal. Para eso nos sirve la tomografía, para decidir cómo lo vamos a hacer. La tomografía nos sirve para complicaciones. En este caso, un catéter de neumoperitoneo progresivo, ¿sí? Colocado en la parte intestinal. Observen el catéter en la región intestinal, en el intestino. Para eso nos sirvió acá la tomografía computarizada. Lo hablamos del catéter en el intestino. Este catéter, debido a que el paciente tenía múltiples cirugías previas, simplemente se retiró y no hubo ningún problema. Tenía muchas cicatrices, fibrosis, y se retiró el catéter sin ningún problema, se le vigiló y se le dio manejo de antibióticos y se operó posteriormente. Luego tenemos, este es también de las complicaciones de neumoperitoneo progresivo, una de los que nos ha pasado. Tenemos una colocación de catéter transhepático. Observen. Nos sucedió a pesar de que somos muy cuidadosos a la hora de visualizar con el transductor convexo que no hayan asas intestinales o un órgano sólido cercano. Nos sucedió en este enorme hernia con pérdida de dominio, la colocación transcutánea, transhepática, y eso lo manejamos con Yelfon en el trayecto de donde estaba colocado el catéter y la paciente, gracias a Dios, evolucionó muy bien. Complicaciones, claro, observen este sinus crónico, un absceso marcado, retiramos la malla. Muy bien, es posible que un radiólogo interprete la ultrasonografía y la tomografía eh, que el cirujano de pared abdominal. Yo pienso que tal vez, no digo sí completamente ni un no completamente, porque hay muchos radiólogos que se están interesando considerablemente en la pared abdominal y están haciendo, incluso intentando dar pérdida de dominio, índices de Carbonell, índice de separación de componentes, muy interesante. Obviamente hay algunos que piensan que la pared abdominal, perdón, que los músculos de la pared lateral, los músculos de la pared abdominal no existen, que solo existen órganos intraabdominales y solo describen una hernia gigante. Es importante tener en cuenta que la tomografía, como se creía antes, solo se dejaba para descartar una hernia. Obviamente no, la tomografía tiene muchísimo valor para la evaluación de la pared abdominal. Como conclusiones, les dejo eso. El ultrasonido es una herramienta muy útil en la evaluación de la pared abdominal en tiempo real. Todo cirujano debería manejar principios básicos de ultrasonido y potenciar su examen físico con el mismo. Lo podemos realizar, podemos nosotros en nuestro consultorio, y cuando empiecen a hacerlo de manera habitual, todos los cirujanos de pared van a sentir que les va a hacer falta después, cuando no lo tengan. Puede ser dinámico,
Puede ser realizado en la camilla, en el consultorio, puede ser realizado en sala de operación, transquirúrgico, quirúrgico, muy interesante. La tomografía es una modalidad diagnóstica muy precisa para la evaluación de la pared abdominal, es una herramienta primordial para el cirujano de pared abdominal y el análisis puntual en busca de puntos clave para el reparo quirúrgico es vital importancia al evaluar el TAC abdominal. Son técnicas, cada una tiene sus propias limitantes, ¿sí? Cada una tiene sus limitantes. El ultrasonido es más amigable para tenerlo a nuestro lado, pero sabemos que no lo podemos comparar con una tomografía a la hora de evaluar puntos específicos eh, para tratar a nuestro paciente con N complejo. Si lo tenemos en nuestro hospital, son complementos y nos pueden ayudar muchísimo. Y pues deseo agradecer